No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. Hay un antiguo relato de un alpinista que, desesperado por conquistar la cumbre de la Aconcagua, inició una travesía, pero como su corazón es engañoso, él quería hacerlo solo y quería que la gloria sea para él solamente, y por lo tanto subió sin acompañantes. Y a medida que iba subiendo se iba haciendo más tarde. Aún así decidió subir, no hacer un campamento, y quería llegar a la cumbre antes de que anochezca, pero no pudo. De pronto la noche lo agarró, y en medio de la montaña, casi a muy pocos metros, a unos 100 metros de la cumbre, y no pudo ya seguir avanzando. Sin embargo, en ese momento tuvo un resbalón y él cayó de esa altura a gran velocidad. Claro, como todos los alpinistas hacen, y sabemos eso, tuvo los recaudos de poder anclar bien la soga en la que estaba asido, y sintió un fuerte tirón que casi lo parte en dos. La soga había llegado a su final, y estaba él colgado. Y en ese momento de gran zozobra e inquietud, él simplemente tuvo una voz en su corazón y dijo: ayúdame por favor, Dios. Y de repente escuchó una voz audiblemente, le decía: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: sálvame por favor, Dios, sálvame. Y de repente la voz le dice: ¿quieres realmente que te salve? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Y él dice: sí, por supuesto, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces esa misma voz le dijo: entonces corta la cuerda. Y sí que hubo un silencio casi eterno, y el hombre se aferró más a la cuerda. Cuenta el equipo de rescate que al otro día encontraron al alpinista colgado, congelado, muerto, agarrado con todas sus fuerzas de la soga a simplemente 2 metros del suelo. Muchos menosprecian la fe genuina. Dicen que tienen fe a su manera, y dicen creer que está bien lo que hacen y viven de acuerdo con ella. Y otros todavía van más allá, porque afirman que cualquier fe vale, que es simplemente el deseo de querer algo, de creer en algo, y debe haber una fe sincera en lo que sea. Y me acuerdo cuando escucho esta afirmación, cuando nosotros estábamos en campeonatos de fútbol, decía, y el partido estaba muy caliente, y de pronto cobraban penal a favor nuestro, ¿y quién va a patear? Y uno decía: yo me tengo fe, yo voy a patear. Bien, no es eso, ¿no es cierto? No es tener esa clase de fe, es la fe en Dios y en su Hijo. Ese es el imprescindible para la salvación. Esa es la fe genuina, la fe que viene de Dios, esa que te arrastra a creer en lo que no se puede ver ni comprobar, sino hasta que sucede. Porque la fe es necesaria, y es necesaria para agradar a Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 11 que estamos analizando hoy día en el libro de la carta a los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. El capítulo 11 de Hebreos muestra cómo podemos agradar a Dios con la fe que proviene de Él mismo. Y la fe es necesaria para agradar a Dios en obediencia. Dice el verso del 8 al 10: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe,
Habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué mensaje más sólido para el tema de la fe? Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. A nosotros cuando alguien nos dice, ven a mi casa, te invito, voy a poner el GPS, no sé, para saber a dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, en qué tiempo vamos a llegar y por dónde lo hacemos más rápido. Él solo obedeció la orden de Dios. Recuerdo que había un relato de un padre de familia que estaba regresando de su trabajo y de pronto ve que su casa estaba incendiando. Ya estaban los bomberos, ya habían acordonado el lugar y él se acerca desesperado porque escuchaba gritar a su hijo que estaba en el piso superior. Y de pronto él se paró ahí al pie de la casa y le gritó por su nombre a su hijo y su hijo le respondió y le dijo, hijo, lánzate que yo estoy aquí abajo. Y él le dijo, no te veo, hay mucho humo y no sé dónde estás. Y él le dijo, solo lánzate, escucha mi voz y lánzate. ¿Y qué creen que pasó? Pues el niño se lanzó. Él se lanzó desde el segundo piso. ¿Y cómo concluyó este relato? En los brazos de su padre. Él lo recibió y él le aplicó el socorro necesario para que pueda ser curado de la intoxicación que había estado teniendo. Eso es lo que Dios te dice. Pero qué difícil es para nosotros creerle a Dios. Qué difícil es cuando Él te dice, no vayas ahí. Y te dice, anda por acá. Y tú dices, no, yo creo que está bien nomás por aquí. Me gusta este lugar. Yo puedo ir. Yo sé que voy a manejar. Yo sé que eso no me va a causar ningún mal. Y es que tú debes creerle a Dios. Pero no porque es Dios. No porque te lo han dicho, no porque te parece que, bueno, todos lo hacen o muchos lo hacen, yo también debería hacerlo. Abraham le creyó a Dios porque él tenía fe de que de Dios solo proceden cosas buenas. Santiago nos hace recuerdo, en el capítulo 1, verso 17, dice, toda buena dádiva. O sea, toda acción buena, todo regalo bueno, todo don perfecto, todo lo que nos sirve a nosotros, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Quiere decir que Dios no es como nosotros que cambia de opinión. Quiere decir que Dios no tiene doble idea. Que si no sale bien una, ahí está el plan B. Dios no cambia de opinión y hace todo perfecto, pero además hace que tú veas que realmente al seguirlo te sientes seguro. Dios sabe lo que te conviene y si tienes fe, nunca te va a llevar Él donde corras el peligro de caer en pecado. Y jamás te va a llevar a un lugar donde va a ser perdición para ti. Él sabe lo que te conviene. Probablemente tú pides y no recibes lo que estás pidiendo, porque es más seguro que Él, conociéndote, sabiendo lo que viene adelante, pues no te lo va a otorgar porque Él conoce tu corazón y sabe lo que va a suceder si te otorga esto. Porque la fe es necesaria para agradar a Dios en dependencia. Dice el verso 11 del capítulo 11, por la fe también, la misma Sara, ¿se acuerdan de Sara? Es la esposa de Abraham. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No es que ella creyó que, bueno, ya era tiempo. Bueno, está bien que ya que mi esposo está pudiendo, yo también. No había ya condiciones. Sara era estéril. Es más, ya tenía más de o cerca de los 90 años.
Y sin embargo, dice la palabra que recibió la fuerza para concebir cuando ya no tenía posibilidades. No tenía recursos humanos, o sea, no había nada a su alrededor que pudiera hacerle saber que tal vez siguiendo un tratamiento, tomando algunos medicamentos, siguiendo algunas dietas, ella podría concebir. Nada podría ayudarle para modificar su cuerpo. Dice la palabra de Dios que ella ya había perdido todas las virtudes que tiene una mujer para poder concebir, producto de la edad. Pero además dice que era estéril. O sea, no solamente que ya su cuerpo había dejado de funcionar hormonalmente como para poder preparar su organismo para concebir, sino que además era estéril. O sea, de todas maneras, igual a un joven no podía concebir. Precisamente por eso llega hasta esa edad. No le estaremos echando la culpa al pobre Abraham, ¿no es cierto? O sea, él podía. Ella era la que no tenía la capacidad. No había posibilidades, solamente le quedaba tener fe que Dios podía hacerlo. Pero ¿por qué podía hacer Dios eso? Porque Él le había prometido: vas a ser madre de multitudes. Le había prometido Dios, le había dicho qué es lo que iba a pasar en su vida. Y ella, lógicamente, como todos nosotros, había recibido la noticia con gozo, pero cuando empezó a razonar, igual que nosotros lo hacemos cuando te dan una buena noticia o alguien te dice o el Señor te anuncia, y vos dices, pero en este país, en esta familia, con estas personas, yo mismo, no sé, no creo. No tengo la menor certeza de eso. No sé si Dios quisiera hacerlo. Por ahí, quién sabe, yo me podría sentir feliz. Dios le había prometido. Dios le había dado las pautas para que ella esté convencida. Cuando todo está cerrado, cuando ya no hay opción alguna, cuando no hay solución humana, cuando se acabaron tus contactos, se acabaron tus teléfonos a quienes llamar, cuando ya las personas en las que tú confiabas han hecho lo necesario y no ha funcionado, solo queda la solución divina. Y esto nosotros podemos saberlo por una simple razón, porque Dios está al control. Eso me anima a mí a pensar que cuando todo lo demás que se ha intentado no ha funcionado, Dios aún ahí está al control. Porque la fe es necesaria para agradar a Dios, según lo que dice el capítulo 6 de Hebreos, en el versículo 6 del capítulo 11, con compromiso. Vean que en el verso 23 al 29 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿Lo escondieron por qué? Pues no lo escondieron para quedárselo. Ustedes recuerdan la historia de Moisés, ¿no es cierto? Los papás de él no lo escondieron bajo un cajón para decir que no se den cuenta los egipcios que está aquí. No, lo pusieron en una canasta adecuada, como una especie de embarcación, y lo lanzaron por el río. Con fe, sabiendo que Dios está al control. Y fue escondido por 3 meses, dice, porque vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Imagínense ustedes estar en la condición de Moisés, de decir, ya tú eres, tienes la posibilidad de estar rodeado de placeres, de lujos, de riquezas, pero la fe cristiana te lleva a obedecer a Dios, y tú prefieres obedecer a Dios. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible.
Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Todas estas acciones Dios le había estado dando como pautas. Haz esto para evitar aquello, haz esto para lograr este otro. Y por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando tú le haces caso a Dios, cuando tú sigues lo que Él te manda, eres agradable a Dios. Moisés hizo todo lo que Dios le dijo, aunque él tenía temores, tenía miedo. ¿Se acuerdan lo que dijo al principio? No, tal vez yo no soy el indicado, manda a otro. Por fe cumplió su misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Él dijo, ¿cómo me voy a acercar a donde yo no puedo ya llegar? De repente tú tienes temores, dudas. Debes creerle a Dios. Debes creerle a Dios, no a tus sentimientos, no a tus emociones, no a tus esperanzas, porque engañoso es el corazón, sino debes creer a Dios. Para Moisés no era posible siquiera volver. Él había matado a un egipcio, lo había enterrado, y entonces estaba condenado si volvía. Menos pues un desconocido iba a acercarse al pueblo, a ese pueblo hebreo que era tan rebelde encima, y decirles, les he venido a salvar, y que ellos le hagan caso. Para Moisés las cosas estaban sumamente difíciles. Él estaba tranquilo, estaba pastoreando las ovejas de su suegro, estaba cómodo. Sin embargo, Dios le dice, es hora de que vayas a Egipto y saques a mi pueblo. Y él, a pesar de todas las dudas y a pesar de todas las situaciones adversas que tenía por delante, pensó que Dios lo iba a hacer posible. Tal vez tu situación es difícil de arreglar. Tal vez ya has intentado muchas cosas y por ti mismo ya no puedes encontrarle cómo arreglar este asunto. Tal vez en tu familia, en tu trabajo, dentro de tu propio hogar. Ya han hecho todo lo posible y nadie externo a ti puede tampoco solucionar el problema. Solamente para Dios no hay imposibles. ¿A quién vas a creer? ¿Te vas a creer a ti, que casi siempre la has pelado, siempre has fallado? ¿Te vas a seguir creyendo a ti, que casi siempre te has equivocado? ¿Te vas a creer a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente, que también igual que tú tiene posibilidades absolutas de equivocarse? ¿O le vas a hacer caso a Dios cuando Él te dice que para Él no hay imposibles? Agradar a Dios es el resultado de tener fe en Jesús, de reconocer su obra y de recibir su salvación. Porque la fe es necesaria para acercarse a Dios. Dice la segunda parte del verso 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, crea que Él existe. El capítulo 11 de Hebreos muestra cómo te acercas a Dios con fe y además puede ser agradable a Él. Porque la fe es necesaria para acercarse a Dios con reverencia. Dice el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel ofreció una ofrenda con fe. Igual que su hermano, él sabía cómo debería hacerse una ofrenda. Y no estamos hablando de los elementos que debería utilizarse, porque cuando Dios le reclama a Caín la forma en la que él hizo la ofrenda, no el contenido de su ofrenda. Cuando él le dice, si tú hicieras lo bueno,
serías agradable a mí y tendrías satisfacción en hacerlo. Él simplemente lo hizo con un corazón, Caín lo hizo con un corazón egoísta, religioso, obligado. Sin embargo, Abel, dice la palabra de Dios, que lo hizo con fe sincera, demostrando que él era justo. ¿Qué quiere decir que era justo? Que él creía, le creía a Dios. Él sabía que Dios existía. Él sabía que él era el que estaba gobernando y que su vida estaba bajo su gobierno. No fue un culto externo solamente. Tener fe en lo que Dios dice, esa es la manera en la que puedes orar con reverencia. Y saber y obrar en consecuencia. No te acercas a Dios con una ofrenda de avaricia. No puedes acercarte a Dios hoy pensando en decir, perfecto, voy a dar mi ofrenda y espero que el Señor me prospere en 100 veces. No puedes darlo con tristeza, no puedes hoy acercarte al alfolí y decir, qué bacana, estos son los últimos 5 que tengo y de aquí no tengo nada más hasta fin de mes. Y no sé, estoy triste, apenado porque, bueno, pero tengo que dar aquí en la iglesia. No puedes hacerlo por necesidad. Nadie te obliga a que tú des tu ofrenda pensando en que Dios tiene la obligación de sostenerte. Debe ser con fe genuina de corazón. Hay que dar la ofrenda creyendo que Él es nuestro sustentador, que Él es nuestro proveedor, que no importa lo que yo piense, Él jamás cambia de opinión. Y Él me ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y hay algo básicamente más importante que solamente creerle a Dios que eso Él ha dicho, sino que tu presencia en su reino es producto de su voluntad. Él te ha llamado, Él te ha escogido, Él te ha traído y Él te sostiene. Así es que no hay mérito tuyo para decir de repente estoy equivocado, de repente no estoy haciendo las cosas correctamente. Cuando tú estás en los caminos de la fe, no es responsabilidad tuya. El causante de todo eso es Dios. Y si tú tienes personas, parientes, amigos que te han animado a estar en esto, si ha sucedido algo en tu vida que te ha hecho pensar que Dios es vital para tu existencia, es solamente responsabilidad de Dios. Él ha movido todo lo necesario. Él ha utilizado personas para traerte hacia Él. Él ha utilizado circunstancias para atraerte hacia Él. Él va a seguir utilizando personas y circunstancias para retenerte con Él. Él va a seguir haciendo que todo suceda a tu alrededor según su magna voluntad. Por lo tanto, debes creerle que cuando Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, es porque verdaderamente eso sucede en tu vida. Porque la fe es necesaria para acercarse a Dios en comunión. Dice que por la fe, en el verso 5, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ustedes deben acordarse que Enoc fue uno de los que fue tomado por el Señor en carne y hueso. Se lo llevó entero. Nadie encuentra su cadáver, nadie ha podido encontrar nada de él. Y dice el relato que Enoc caminó junto a Dios por fe. Él entendió que Dios lo había llamado, que Dios lo había convocado a su lado, que Dios quería que esté con él, y él vivió en constante comunión con Dios. ¿Qué vas a hacer tú ahora que sabes que hay alguien como Enoc
que ha podido vivir esta vida, en estas circunstancias, con las dificultades que él tuvo en ese tiempo y las que tienes tú. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que Él te ha llamado, que Él te ha convocado, que Él quiere que estés con Él? ¿Vas a seguir viviendo una vida mediocre, de tristeza, con tantas angustias, o vas a entregarle todas tus preocupaciones, seguro de que Él siempre va a cumplir lo que te ha prometido? Enoc tenía una vida cercana a su Creador y no obraba de diferente manera a la que Dios le decía. Iba junto a Él, se había abrazado de Dios, estaba contento de andar en su compañía. Vivir por fe junto a Dios hace que tu vida sea diferente. Si tú realmente entiendes lo que el mensaje de hoy dice, creer que Dios cumple todo lo que promete y que Dios es lo que Él dice que es desde siempre, vivir junto a Él hace que tu vida sea diferente, hace que te apartes del mal, porque Él te va a decir: eso no es bueno para ti, eso no te conviene, eso no deberías asumirlo, y vas a poder hacer lo bueno siempre. Eso es lo que dice el relato de Enoc. La vida corta que está relatada en el Génesis, tú puedes entenderla y verla y decir: realmente una vida tan sencilla como la tuya, una vida tan simple como la tuya, una vida con problemas como la tuya, puede ser diferente si tú vives al lado de Dios. Porque la fe es necesaria para acercarse a Dios con temor reverente. Dice el verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, todos también conocemos el relato de Noé, estaba seguro que temer a Dios lo apartaba de este mundo pecaminoso. Estaba convencido de que si él escuchaba a Dios y hacía lo que Dios le había dicho que hacía, que debería hacer, esto lo apartaba necesariamente de este mundo pecaminoso. Cuando Dios se acerca a ti y te dice lo que debes hacer, pues date por seguro de que eso te está apartando de este mundo pecaminoso. Solamente ponte a pensar la vida de Noé. Estaba en el desierto y años que no llovía, y viene una orden de preparar un barco. Obviamente entiéndase que durante todo ese tiempo que él estuvo haciendo el barco, ayudado por su familia, todos sus vecinos se habrían enterado. Todos los que habíamos leído la historia de Noé sabemos que eso no lo construyó en 2 meses, no fue en 90 días, no fue en 1 año, fueron más de 100. Durante todo ese tiempo él tuvo que aguantar personas que se acercaban y le decían: estamos en el desierto. Pero fíjate, levanta tus ojos al cielo y ve que no hay ni una nube. Este no es como el clima de La Paz, que llueve y hace sol. No hay nada que te pueda hacer pensar que va a llover. ¿Qué estás haciendo en el desierto? En medio de esa condición difícil, le creyó a Dios, aunque todos se burlaban de él. La fe en Dios te hace obrar en armonía a su voluntad, aunque con toda seguridad te van a tachar de loco, de fanático, de ridículo. Cuando tú les digas, muy especialmente a las personas jóvenes o a los que están metidos en una vida muy activa, les dices: mira, estoy realmente creyendo que Dios le va a dar sentido a mi vida, te van a decir: estás loco, pero estás desquiciado, anda si quieres un ratito a la misa, volvé rápido, anda si quieres un rato a la iglesia, escucha un ratito y volvete, porque estás equivocado. No es posible eso, tienes que hacer negocios, tienes que vivir la vida, tienes que disfrutar.
o no vas a poder lograr lo que tú estás queriendo. Te van a tachar de loco, de fanático, cuando digas: yo quiero restaurar una relación rota en mi familia. Yo quiero restaurar algo que se ha estado rompiendo durante mucho tiempo y yo no he hecho nada por arreglarlo. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más problemas? ¿Por qué necesitas hacer eso? ¿A quién le vas a demostrar algo? Cuando tú les digas: debo perdonar, pero te van a volver a fallar, pero vas a quedar mal, vas a estar en ridículo, luego te vas a acercar y te van a decir que eso no interesa para nada. Cuando tú quieras escuchar a Dios y quieras hacer lo que Él dice, en una situación totalmente, completamente ajena a la lógica, todos te van a juzgar. Todos te van a tachar de inconsciente. Todos van a creer que realmente has perdido la chaveta. Pero velo a Noé. Ve lo que él hizo. Porque acercarse a Dios significa tener fe en la obra en Cristo. Porque si tú dices: me voy a acercar a Dios a hacer lo que Él dice que debo hacer, le estás dando valor real a tu vida, a la obra en tu vida que Jesús hizo en esa muerte en el Calvario. Y entonces vas a creer que su sacrificio fue perfecto y completo. Recordamos en la reunión de los matrimonios que la obra de Jesús nos libró, y no nos libró de algo sencillo como solamente del pecado. Decía exactamente la palabra en Efesios y en Colosenses que Él nos había librado del tiempo malo, de las garras del poder del demonio, de la condición de vida en la que nos encontrábamos, de la forma miserable en la que estábamos viviendo, de esa interminable cuesta de problemas, de inquietudes, de angustias. De eso nos ha librado. ¿Y dónde nos ha llamado? Él dice que nos ha llevado a su reino, es decir, a su gobierno, no al cielo. No nos ha llevado todavía al cielo, seguimos aquí, pero estamos bajo su gobierno, estamos bajo su tutela, estamos con la seguridad de que si hacemos lo que Él dice, nos va a ir bien. ¿Qué gobierno hay en el mundo? En el mundo que tú puedas decir: sí, todas las veces que le hacen caso a su presidente les va bien. No hay ninguno. No hay ninguno. Algunos tienen algunos atisbos de ingenio. Tal vez a algunos les va bien circunstancialmente, pero nunca puedes estar seguro y convencido de que este gobierno me va a llevar por el camino inequívoco. Y el único gobierno en el cual tú puedes apoyarte, afincar todas tus esperanzas, es en el gobierno de Dios. La fe te hace ver que Dios existe, aunque para otros solo es algo etéreo, alguien que tal vez esté en el cielo. Tal vez otros dudan inclusive de su existencia y dicen: yo espero morir para ver si es que realmente existía Dios. Mientras tanto, voy a seguir haciendo las cosas como a mí me parece. Pero la fe es necesaria para esperar en Dios. Y dice la parte final del verso 6: y que es galardonador de los que le buscan. Seguimos en el capítulo 11 del libro de la carta a los Hebreos. Y la fe es necesaria para esperar en Dios con esperanza. Dice el verso 13 al 16: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿De quiénes estos? Está hablando después de Abel, de Enoch, de Sara, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La esperanza que ellos tenían es que aunque no recibieron premios en esta tierra,
Y tú puedes decir, sí, pero ¿por qué a los cristianos siempre les pasan cosas y no tienen una vida feliz, no están todo el día contentos? Pues porque esta tierra es llena de aflicciones, porque esta tierra todavía está gobernada por el diablo. Pero estos hombres que habían muerto con esperanza, todos creían que esta tierra no era su morada final. Tenían fe de vivir en la ciudad eterna. Estaban en la tierra, pero no pertenecían a ella. No hacían nada para perpetuarse aquí. Tenían otra meta. No les preocupaba el estar aquí bien, cómodos, tranquilos, porque sabían que esto es temporal. Muchos, pero muchísimos, sin fe, compran bienes y los cuidan, como si ellos pudieran hacerlo. Se preocupan y están angustiados por sus bienes. Y están preocupados más por hacer más en esta tierra que cuidar su relación con Dios. Y se olvidan lo que Dios les ha prometido, unas moradas eternas. Pero tú dirás, sí, está bien, pero aquí no voy a vivir en una choza. Dios no va a dejar su promesa sin cumplir. Y dice la palabra de Dios claramente. Yo he envejecido, dice, y no he visto ningún hijo de Dios abandonado, ni que esté en la miseria, ni que esté caído para siempre. El Señor ha prometido que va a cuidar de todos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él los ha llamado. Porque son su responsabilidad. Porque Él nos ha adoptado. Porque Él lo ha hecho porque quería. Porque deseaba y porque anhelaba. Por eso nunca te va a dejar sin el consuelo necesario. Y dice el verso 31 que la fe es necesaria para esperar en Dios con valor. Por la fe, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Tal vez la historia de Rahab no te acuerdas mucho, pero ella estaba encima de la torre que daba al borde de la ciudad. Tenía un prostíbulo, por eso dice que tenía esa actividad, y ahí iban todos los hombres, todos. Y esa noche fueron los espías hebreos para ver cómo era la ciudad. Y ella los recibió y les escuchó hablar, y había escuchado de Dios. Y dijo, a estos los voy a proteger, los voy a esconder, y me voy a jugar la vida. Y se jugó entera. Ayudó a los espías al riesgo de morir por traición. Más importante fue su fe. Salió victoriosa. Esa clase de fe era necesaria en ese momento. ¿Qué clase de fe tú necesitas? ¿Con qué estás jugando ahorita? ¿En qué estás corriendo peligro? No dejes de creerle a Dios. Ella podía haber muerto, podía haber sido sacrificada por la gente del gobierno de ese pueblo. Sin embargo, se jugó por Dios, le creyó a Dios y salió victoriosa. Sin duda que cuando ella estaba actuando de esa manera, con toda seguridad habrá recordado de alguna manera, el Señor habrá puesto en su mente lo que el salmista escribió después. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el otro. Esa es la forma en la que tú puedes salir cada día de tu casa al trabajo. Es que es un trabajo muy hostil, es un trabajo muy peligroso, es un trabajo muy delicado, es gente muy intratable. Ahí adentro estoy condenada a vivir a hurtadillas para ver qué están haciendo, cómo están haciendo y qué más están tramando contra mí. Si esta es la situación en la que estás, si de repente crees que en tu familia también todos están confabulando contra ti y crees que todo el mundo juega en contra tuya, solamente tienes que recordar lo que recordó esta mujer.
el Señor está conmigo. No voy a temer lo que pueda hacerme el hombre. Entonces con fe puedes ir seguro, sin temor de lo que pueda hacer el hombre. Pero además puedes ir fuerte para superar todas, pero todas, absolutamente todas las pruebas. Porque la fe es necesaria para esperar en Dios con la mirada puesta en las promesas. Dice el verso 39 y 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Con la mirada puesta en las promesas, ninguno vio cumplida esas promesas. Todos creemos que, perfecto, Dios me ha prometido, a ver, espero, ahorita hazme el milagro. Pero dice que todos van a estar con todos aquellos que tienen la misma fe en el cielo. Ellos y tú tienen la misma oportunidad de probar las bendiciones de Dios. Solo tú necesitas tener fe. Quien tiene fe no duda que los caminos de Dios son los mejores y que traen bendición a su vida. La fe produce poder en la victoria contra cualquier enemigo, en tu trabajo, contra toda prueba. Y también hay victorias para mejorar las cosas en tu familia, y también hay victoria para mejorar las cosas en ti. Pero tienes que tener fe. Tienes que creer que Dios puede transformar tu vida, a pesar de las características que ya sabes tú mismo de cómo son de adversas para ti mismo. Porque el Señor Jesús nos decía en Marcos 11:24: por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y lo van a tener, lo van a recibir. La fe pone al hombre en relación con el Omnipotente a través de la oración. ¿Crees lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Realmente te has puesto a pensar en tu oración? Yo sé que la angustia, la desesperación te hace pedirle cosas a Dios, pero en algún momento te has puesto a analizar qué le estás diciendo. De alguna manera tú has puesto tu mente en lo que le estás hablando y a quién le estás diciendo. Tal vez te das cuenta que realmente cuando le estoy pidiendo cosas que ni siquiera sé si me sirven. Pero estoy tan desesperado, tan desesperada, que quiero pedirle lo que sea, con tal de verle actuar en mi vida. Pues dice que si crees realmente lo que le estás pidiendo, pues lo vas a tener. Pero tienes que creer. Pero tienes que creer que realmente eso es lo que Él quiere darte. Vamos a concluir diciendo que la fe en Cristo es necesaria para nuestra salvación, para nuestro ministerio y para recibir sus bendiciones. Solo esta fe te va a dar paz y seguridad a tu alma. Y la fe no es un sentimiento forzado. No es que alguien tiene que decirte, estás en problemas, ora con fe. Y vos dices, ¿y eso cómo será? Es un regalo que viene de Dios, pero que lo debes aplicar a tu vida. Lo tienes, está en ti, está a tu alcance. Él ya te lo ha dado. Solo tienes que ponerlo en práctica en tu vida. Conozco muchas personas, hermanos y hermanas, que tienen una fe profunda. Y aun cuando aún no han visto y ven oscuro el panorama, dicen, yo creo que mi Dios sí es capaz de poner solución en esto. Pero es que la fe viene de oír la palabra de Dios. No puedes inventarte cosas que quieres que Dios haga a tu favor. Todo lo que Él dice que va a hacer está en su palabra. Si Él dice que es capaz de ponerte en una condición de paz, aún con tus enemigos, si es que andas en sus caminos,
entonces así va a ser, así va a suceder. Si Él dice que es capaz de solucionar tus dificultades solamente si tratas de arreglar las situaciones de a buenas con los demás, así va a ser. La fe viene por oír la palabra de Dios y guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Porque la fe sin frutos es muerta. Solo puedes decir que tienes fe cuando tus acciones corresponden a la voluntad de Dios. Hablando el otro día con un siervo del Señor que tiene un centro bíblico y tratando de ver cómo estaban yendo sus trámites en cuanto a tener un instituto que dé títulos a nivel técnico superior para teología, él me dijo: pastor, hemos hecho todo lo necesario, hemos cumplido con todos los requisitos, hemos puesto de antecedente las cosas que sucedieron en el Ministerio de Educación y ahora está en manos de Dios. No me pude haber sentado, él dice, esperando que Dios obre y me digan: pastor, ya tenemos su permiso o su autorización ministerial hecha. No, tuve que hacer todo lo que era necesario, pero nada más, lo que era necesario, lo que me demandaban y me pedían. Tú sabes qué es lo que te está pidiendo el Señor para que veas la obra de Él en tu vida. Y entonces haz lo que corresponde para hacer la voluntad de Dios. Con fe puedes mover una montaña de problemas, porque no estás confiando en tus fuerzas, sino en Dios, que es capaz de cambiar un corazón de piedra. Gracias a la fe en Cristo eres liberado de la influencia de este tiempo malo donde gobierna el diablo y la maldad campea impunemente. Gracias a la fe en Cristo tú puedes vivir una vida diferente, porque la fe te da la certeza que Dios camina junto a ti y estás preparado para hacer lo bueno. Si eres cristiano, puedes vivir por fe. ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas todas las promesas que tiene Él para ti. Pero de repente, al escuchar este mensaje, te das cuenta que no conoces a Dios, que tal vez sí has vivido de alguna manera una vida religiosa, pero quieres tener un encuentro personal con Él. Pues entrega tu vida a Jesús, conociendo más a aquel que te está llamando. Si hay algo en tu mente, así pequeño que fuera, que te dice: busca a Dios, Él está moviendo tu escenario para llamar tu atención y quiere que dejes de mirar al mundo y sus placeres. Que el Señor nos guíe siempre bajo su voluntad, que podamos con fe hacer lo que Él quiere, que nuestra vida sea agradable a Dios. Mi oración es que esta semana podamos disfrutar plenamente, con fe, todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.